Todos en el tribunal se pusieron de pie, excepto ella, porque el rostro del juez la dejó helada. Era idéntico al del hombre al que destruyó años atrás. Ariana Cruz nunca creyó que el pasado pudiera alcanzarla. No el suyo, al menos. Estaba acostumbrada a caminar sobre los escombros que dejaba atrás, matrimonios rotos, alianzas manipuladas, empresas debilitadas. Siempre había alguien más pagando el precio. Nunca ella. Esa era la magia de ser la amante favorita de un CEO tan poderoso como Leonardo Rivera. Pero los días de lujo, fiestas privadas y secretos legales quedaron atrás. Ahora caminaba sola por el pasillo del Tribunal Supremo con tacones que resonaban demasiado fuerte como si anunciaran su caída. Los periodistas la esperaban afuera, gritando su nombre, lanzándole preguntas como lanzas. Ella sonrió, fingiendo seguridad. Su abogado le dijo que ese gesto era fundamental, la gente no teme a una mujer que sonríe bajo presión. Quizá, pero su sonrisa hoy era frágil, una máscara sostenida por el miedo que no se permitía sentir. El juicio era grave, cargos de corrupción corporativa, lavado de dinero y complicidad en los delitos financieros que hundieron la empresa de su ex amante. Leonardo, por supuesto, había desaparecido. Y ella, por supuesto, había quedado como la pieza sacrificable. Mientras avanzaba hacia la sala, su mente intentó reconstruir su antigua vida. Recordó las cenas en hoteles donde el personal cerraba alas completas solo para ellos. Recordó las joyas que él le regalaba para compensar cada noche que pasaba con su esposa. Recordó cómo la miraba, prometiéndole algo que nunca llegaría a cumplir: tú serás mi futuro. Ella se lo creyó, y por esa mentira ahora estaba aquí. La sala estaba llena. Algunos la miraban con morbo, otros con desprecio, y unos pocos con lástima. Su abogado le hizo una seña para que se sentara y ella lo hizo, cruzando las piernas con elegancia mecánica. Sabía que cada gesto sería analizado. Eso también lo había aprendido de Leonardo, la percepción lo era todo. El ujier entró en la sala y la voz potente rompió el murmullo. Todos en pie. Entra el honorable juez Mateo Rivera. La gente se levantó al unísono. Ariana también lo hizo, aunque sus rodillas temblaron un poco. Pero cuando levantó la cabeza y vio al juez, la sangre se le heló. No fue un parecido casual. No era un rostro vagamente similar. Era como ver a un fantasma. Ese hombre, ese juez, tenía la misma estructura de rostro que Leonardo, la misma dureza en la mirada, el mismo modo de caminar con una autoridad silenciosa. Su cabello era más oscuro, su postura más rígida, pero era él. O al menos una versión más joven, más fría, más peligrosa. Ariana tragó saliva y se obligó a no tocarse el pecho, donde sentía el corazón golpeando como un animal desesperado por escapar. El juez tomó asiento lentamente, como si fuera dueño del tiempo. Sus ojos, dos pozos oscuros de inteligencia tranquila, se fijaron directamente en ella. No en los documentos, no en su abogado, en ella. Pueden sentarse, ordenó, y su voz vibró por la sala. Ariana no se movió, no podía. Estaba atrapada en esa mirada. ¿Quién era él? ¿Por qué se parecía tanto a Leonardo? Era un hijo secreto, uno de esos que Leo había mencionado una vez entre risas diciendo que alguna ex loca lo reclamaba. No, no podía ser. Leonardo jamás habría permitido que un hijo suyo creciera sin su apellido. Oh sí, el abogado la tocó suavemente en el brazo y ella volvió a la realidad, sentándose torpemente. Mateo Rivera hojeó los documentos del caso, aunque la forma en que lo hacía parecía más teatral que necesaria, como si quisiera demostrar que conocía cada detalle desde antes. El fiscal empezó a hablar, explicando los cargos. Ariana intentó escuchar, pero no podía concentrarse. Su mirada regresaba una y otra vez al juez, intentando encontrar una pista que confirmara o negara lo que su instinto gritaba: ese hombre tenía sangre Rivera. Cuando el fiscal mencionó la caída del imperio financiero y la desaparición del CEO involucrado, los ojos del juez brillaron apenas. No con sorpresa, con algo más cercano a satisfacción contenida. Una satisfacción antigua, personal. Ariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese hombre sabía algo. Tal vez sabía demasiado. El fiscal terminó su discurso y el juez levantó la vista. Señorita Cruz, dijo con un tono peligrosamente neutral, su participación en este caso es más profunda de lo que los documentos muestran. Eso será analizado con detalle durante este juicio. La voz del juez era firme, afilada.
Había algo en su manera de pronunciar, señorita Cruz, como si la hubiera dicho cientos de veces en su mente antes de este día. Como si hubiera esperado por este momento. Ariana se inclinó hacia su abogado, susurrando. ¿Quién es él? El abogado frunció el ceño. Es nuevo. Nombrado hace 2 años. No tiene relación con tu caso. No te preocupes. Pero Ariana no le creyó. El juez la observaba demasiado. La analizaba demasiado. Había algo personal en esa evaluación silenciosa que la hacía sentir desnuda frente a él. Cuando la sesión terminó por un breve receso, el juez golpeó el mazo, pero antes de levantarse dijo algo que no venía al procedimiento, algo que no tenía por qué decir. Tenemos asuntos pendientes, señorita Cruz. Este tribunal llegará al fondo de todo. La frase cayó como un hachazo. El juez salió de la sala sin mirar a nadie más. Ariana se quedó paralizada con las manos frías y la boca seca. Asuntos pendientes, con ella, o con Leonardo, o con ambos. Fuera lo que fuera, por primera vez en años, Ariana entendió que no estaba entrando a un juicio. Estaba entrando a una trampa cuidadosamente armada. Y el juez Mateo Rivera había estado esperándola desde hacía mucho tiempo. Yo te conozco, murmuró ella. Mateo sonrió por primera vez, pero no fue una sonrisa humana, sino la sonrisa de un niño que por fin ve al monstruo que lo atormentó caer. El tribunal estaba silenciado por una tensión casi palpable, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La prensa seguía afuera como bestias esperando un espectáculo, pero aquí dentro, en la sala fría donde el destino de Ariana se decidía, solo existía un enfrentamiento. Ella y el juez que no dejaba de mirarla como si pudiera desnudar su alma con los ojos. Ariana cruzó las piernas con elegancia entrenada, pero la verdad era que su piel estaba cubierta de un sudor frío. Desde que aquel juez de rostro familiar había iniciado el proceso, cada palabra suya caía como un recordatorio de algo que ella no podía comprender. Sus frases eran precisas, afiladas, casi personales. Y lo personal era peligroso. Mateo Rivera no actuaba como un juez imparcial. Actuaba como alguien que llevaba años estudiando sus movimientos, sus decisiones, cada documento que firmó bajo el mando de Leonardo. A cada pregunta del fiscal, él asentía apenas como si ya supiera la respuesta de antemano. Como si él hubiera escrito el guión del caso. Ariana trató de aferrarse a la estrategia que su abogado había preparado, negarlo todo. Ella no sabía nada, nunca firmó nada sin presión, jamás tuvo participación real. Esa era la consigna, pero cada vez que el juez la miraba, ella sentía que esa estrategia se derrumbaba como un castillo de arena. Durante el receso, Ariana se quedó sentada en su lugar mientras la mayoría se levantaba para estirar las piernas o hablar con sus equipos. Ella necesitaba aire, pero también necesitaba fuerza. Era una mujer que había sobrevivido a secretas guerras corporativas, a los celos de la esposa de Leonardo, a los rumores. A las amenazas. Todo eso debía significar algo. Tomó una respiración profunda, se levantó y caminó hacia el estrado. Su abogado quiso detenerla, pero ella siguió adelante. Quizá necesitaba ver de cerca al hombre que parecía odiarla sin razón. O quizá necesitaba asegurarse de no estar imaginando ese parecido tan perturbador. El juez miraba unos documentos cuando ella se acercó. ¿Puedo ayudarla en algo, señorita Cruz?, preguntó sin alzar la voz, pero con suficiente poder como para hacerla sentir pequeña. Ariana dudó unos segundos, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella. Disculpe, nos conocemos. Mateo levantó la mirada lentamente como si hubiera esperado esa pregunta. Y en ese instante, ella supo que su vida iba a partirse en dos. Aquella mirada. Ariana retrocedió un paso. Había visto esa mirada antes. Oculta detrás de una puerta, un día que jamás pensó que recordaría. Unos ojos grandes, oscuros, húmedos de lágrimas, observándola desde las sombras mientras ella reía en los brazos de Leonardo. No personalmente, dijo él. Al menos usted nunca se dignó a verme. La respuesta la golpeó en el pecho. Mateo siguió, pero yo era el niño detrás de la puerta. El niño que escuchaba a su padre prometerle un futuro a usted mientras destrozaba el nuestro. El niño que veía a su madre llorar hasta quedarse sin voz. Ariana sintió que el aire se volvía espeso. Yo no sabía que había alguien. Claro que lo sabía, la interrumpió él. Usted sabía que él tenía una familia, que tenía una esposa, que tenía un hijo, y aún así, se quedó.
Aún así, lo animó a quemarlo todo. El tono del juez no era enfurecido. Era peor, tranquilo, controlado, como si cada palabra hubiese sido ensayada por años. Ariana miró alrededor. Algunos espectadores murmuraban, pero nadie se atrevía a intervenir. En ese instante ella entendió la verdad, él había esperado este día. Se había preparado para este día. Y ahora que la tenía frente a él, no iba a desperdiciarlo. Yo no destruí a nadie, susurró Ariana. Yo solo, estaba enamorada. Mi madre también lo estaba, contestó Mateo. Pero a diferencia de usted, ella nunca firmó documentos fraudulentos. Nunca manipuló registros. Nunca encubrió los delitos de mi padre. Usted sí, y lo peor de todo, es que lo hizo por ambición, no por amor. Ariana trató de responder, pero la voz no le salía. El juez dio un paso hacia ella, apenas perceptible, pero lo suficiente para que sintiera su presencia como una amenaza. ¿Sabe qué hacía usted mientras mi madre lloraba? Continuó. Se probaba joyas que él compraba con dinero robado. Se paseaban por hoteles mientras mi madre intentaba salvar el matrimonio que usted terminó de romper. Usted siempre supo quiénes éramos. Pero nunca le importó. Ariana apretó los labios intentando mantener la compostura. Usted es un juez, no un vengador. Mateo sonrió por primera vez. Esa sonrisa no tenía nada de humana. Era pura oscuridad. Hoy soy juez, pero antes fui un niño que perdió todo por culpa de dos personas, mi padre, y usted. Ariana sintió que el piso se movía bajo sus pies. Era demasiado directo, demasiado personal. ¿Qué pretende?, preguntó con un hilo de voz. Arruinarme, humillarme. Pretendo exponer la verdad, respondió él volviendo a su tono profesional. Y cuando haya terminado, usted no volverá a destruir otra vida nunca más. El receso terminó y todos regresaron a sus asientos. El juez tomó su lugar con la misma calma imperturbable de antes. Pero Ariana ya no veía a un juez. Veía al niño llorando detrás de aquella puerta, ahora convertido en un hombre dispuesto a llevarla a su final. Y por primera vez desde el día que Leonardo la dejó a su suerte, Ariana sintió verdadero miedo. No al juicio, no a la prensa, no a la cárcel, miedo a Mateo Rivera. Porque él no buscaba justicia. Buscaba el equilibrio que la vida le había arrebatado, y ella era la pieza que debía caer para recuperarlo. El veredicto estaba listo, pero antes de leerlo, Mateo pidió hablar, y su confesión hizo que todo el tribunal contuviera el aliento. Ariana Cruz había enfrentado situaciones terribles en su vida, pero nada se comparaba con el peso que sentía ese día, en esa sala de tribunal que parecía encogerse a su alrededor. Cada persona la miraba como si ya estuviera condenada. Los periodistas con sus cámaras preparadas, el fiscal con su expresión de triunfo anticipado, y, sobre todo, el juez Mateo Rivera, cuya presencia era como una sombra que la seguía incluso cuando apartaba la mirada. Ella sabía que algo había cambiado desde el receso. Antes, el juez la había observado con frialdad. Ahora, la miraba como si su existencia misma fuera el crimen más grande de todos. Esa revelación, que él era el niño que había visto el desastre familiar desde las sombras, le había desbaratado cualquier defensa emocional que pudiese tener. Y ahora todo llegaba a este momento. El final. El silencio era casi insoportable. Procederemos con el veredicto, anunció el fiscal. El juez asintió, pero en lugar de tomar el documento frente a él, levantó la mano. Antes de leer la sentencia, este tribunal debe escuchar algo, dijo Mateo, con una calma tan exacta que resultaba aterradora. Ariana sintió un hilo de aire atraparse en su garganta. No, no podía ser. Esta no era la rutina normal del proceso. Algo personal venía. Algo que él había guardado, probablemente durante años, esperando este instante. Los murmullos comenzaron a crecer en la sala. Mateo respiró hondo antes de hablar, como si sacara de su pecho un peso que llevaba incrustado desde la infancia. A mis 7 años, comenzó, comprendí lo que era perder una familia sin haber hecho nada para merecerlo. Su voz era firme, pero un matiz de dolor antiguo tembló en el fondo. Comprendí lo que era ver a mi madre arrodillada en el pasillo, llorando por un matrimonio roto. Comprendí lo que era escuchar a un hombre jurar amor eterno a 2 mujeres distintas. Y comprendí lo que era ver a una de ellas sonreír, mientras mi mundo se rompía. Algunos espectadores dejaron escapar pequeños suspiros. Otros fruncieron el ceño, dándose cuenta de que estaban presenciando algo inusual,
un juez desnudando su alma en un tribunal. Ariana sintió las piernas fallarle. Llevó una mano al borde de la mesa para no caer. La mirada de Mateo se posó en ella directamente, sin compasión, sin calor. Ese niño era yo, continuó. Y durante años viví con preguntas que nadie respondía. Mi madre falleció sin encontrar paz. Mi padre huyó de sus responsabilidades. Hizo una pausa. Y usted, señorita Cruz, siguió viviendo su vida como si las vidas que destruyó no significaran nada. Ariana abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Su participación en los delitos financieros no fue un error inocente, prosiguió Mateo. No fue un papel firmado por presión o ignorancia. Usted sabía exactamente lo que hacía. Se benefició de ello. Y cuando todo comenzó a derrumbarse, dejó que mi padre escapara, aun sabiendo que él era quien había generado los cargos más graves. Los ojos de Ariana se llenaron de lágrimas, pero no se permitió llorar. No frente a él, no mientras su corazón ardía entre culpa y miedo. Yo no sabía que él tenía un hijo, susurró finalmente. Mateo inclinó la cabeza como si hubiera estado esperando esas palabras. Claro que lo sabía, respondió, sin levantar la voz. Nunca se preocupó por él porque él era un estorbo para su relación. Un recordatorio incómodo. Usted sabía, y eligió ignorarlo. Ariana apretó las manos hasta clavarse las uñas en la piel. Yo, tenía 22 años, dijo, temblorosa. Él era mayor, él me manipuló, ¿y eso la convierte en inocente?, interrumpió Mateo. Millones de personas son manipuladas. Usted no solo aceptó esa manipulación, sino que la alimentó. Y cuando llegó el momento, se volvió cómplice activa. La sala quedó en silencio absoluto. Ni siquiera los teclados de los periodistas se atrevían a sonar. El juez tomó el veredicto, pero no lo leyó todavía. He escuchado suficientes excusas en este tribunal a lo largo de mi carrera, señorita Cruz. Y usted es experta en darlas. Pero la justicia no es sobre quién llora mejor o quién tiene una historia más trágica. Sus palabras eran hielo puro. La justicia es equilibrio, dijo finalmente. Y hoy, el equilibrio exige cerrar un ciclo que empezó hace 20 años. Levantó el documento. El corazón de Ariana se detuvo por un segundo. Este tribunal declara a la acusada, Ariana Cruz, culpable de fraude corporativo, obstrucción de justicia y complicidad en delitos financieros. El sonido del mazo golpeando la madera resonó como un trueno. Pero entonces Mateo dijo algo más. La sentencia es de 15 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Ariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La sala estalló en murmullos, algunos de triunfo, otros de shock. Los guardias se acercaron a ella. No gritó, no forcejeó, no lloró, solo levantó la cabeza, buscando los ojos del juez. Tal vez esperando un gesto de piedad. Tal vez esperando algo que le mostrara que ese niño, el de la puerta entreabierta, aún vivía en él. Pero no encontró nada, solo una pared de hielo. Mientras la escoltaban hacia la salida, él habló con voz apenas audible, pero suficiente para que ella lo escuchara. Y esto es solo el comienzo. Donde sea que esté Leonardo Rivera, yo lo encontraré. Ariana sintió un escalofrío mortal. Porque sabía que Mateo estaba diciendo la verdad. No era un juez haciendo un comentario. Era un hijo que había esperado 2 décadas para llegar hasta ese día. Y ahora que había dado su primer paso, nada ni nadie podría detenerlo.